Pueden tomar asiento, hermanos. Si tienen sus Biblias, abren a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 y estaremos entrando en una nueva serie mañana que se ha titulado Una Navidad Inesperado. Y todos hemos pasado algún evento, una experiencia en nuestra vida que fue inesperado. Y en este pasaje, en esta historia hoy, en esta mañana, vamos a ver algo inesperado que pasó a una jovencita que se llama María. Lucas capítulo 1, versículo 26, y vamos a estar leyendo del 26 al 38, del 26 al 38. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen despojada de un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oremos. Padre, hoy en esta mañana, al estudiar tu palabra, pedimos de ti, pedimos de tu sabiduría. Pido, Padre, que tú me llenes con tu espíritu al comunicar lo que es este pasaje, las verdades que hallamos aquí. Te pido que tú me ayudes a decir y dar las palabras que tú quieras que yo dé. Te pido que nuestros corazones estén listos y dispuestos a recibir estas palabras, que lo podemos no solamente entender, pero también aplicar en nuestras vidas. Entonces, sé con nosotros en este tiempo del estudio, y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes? La vida está llena de eventos inesperados. Se puede decir que las experiencias de la vida, hay algunas que son muy buenas y otras que son muy difíciles. Sin embargo, hay muchas experiencias en la vida que son inesperadas. Hay un elemento en libros y películas que se llama, yo creo que Google me está diciendo bien, giro en la trama. No sé si eso es el término correcto, pero es donde la historia cambia a algo que alguien no estaba esperando, y los autores lo usan en los libros, y aún los que hacen películas lo usan en la historia de la película. Y cuando pienso en eso, en ese giro, en ese cambio, pienso en una película en particular que yo vi cuando era niño. Quizás usted lo ha visto también. Se llama Star Wars. All right, The Empire Strikes Back. ¿Y cómo se traduce eso? No sé. Es la segunda en el primero de los Star Wars, ¿verdad? Y
Y este es el malo, Darth Vader, ya lo pueden ver, es el malo. Y si recuerdan, el héroe se llama Lucas, y Lucas va siguiendo su historia. Matan a su tío y su tía, y él va con otro que le está enseñando cómo ser un Jedi. Y ya llega casi al final de esta segunda película. Él está peleando con Darth Vader le corta el brazo, y ya antes de destruirlo, antes de matarlo, empieza a hablar con Lucas, y hay esa línea muy famosa donde dice: Lucas, yo soy tu padre. Y cuando eso salió la primera vez, los que lo vieron, todos quedaron asombrosos, wow, ¿cómo es que el malo es el padre del héroe de Lucas? ¿Qué pasó? Y toda la historia cambia después de eso. Cuando ves la tercera en esa serie, hasta que te da pesar por este malo, quieres que él cambie de la oscuridad a la luz, y todo cambia en ese momento, ¿verdad? Fue algo inesperado. Y en la vida hay muchas experiencias como ese de Star Wars. Experiencias que llegan, eventos que llegan a nuestra vida que están y son inesperadas. Aquí en la vida de María, este evento y esta noticia del ángel fue algo inesperado. Ahora, muchas veces las experiencias y eventos en la vida que son inesperadas son buenas. Como por ejemplo, llegas al trabajo y de repente te van a aumentar el salario. Y wow, me van a aumentar. Y yo ni sabía. Qué bendición, algo inesperado que fue muy buena. Pero cuando pensamos en eventos inesperados en la vida, no siempre pensamos en las buenas. Casi siempre lo que pensamos son las malas. Las pruebas de la vida, las situaciones y circunstancias que han entrado, que uno dice, eso fue algo difícil, algo tan inesperado, como por ejemplo, vas yendo a tu trabajo y de repente el carro empieza a hacer un ruido. Y dices, ay, ya dices, voy a tener que componer el carro y saber qué le pasó, qué le está pasando, cuánto me va a costar, algo inesperado. A veces las circunstancias de esos eventos son un poco más difíciles, como visitando al doctor y de repente él te dice, hayamos cáncer en tu cuerpo. Algo inesperado, algo que te toma por sorpresa, y siempre hay que preguntarnos, como la vida está llena de esas experiencias, ¿cómo debemos de responder como cristianos? ¿Cómo debemos de reaccionar en esos momentos? Lo que aprendemos en esta historia de esta jovencita María es que cuando ella fue dada estas noticias inesperadas, vemos su reacción y cómo responde. Vemos que en la vida de María, ella tuvo una manera de ver, una perspectiva de ver lo inesperado para en verdad responder de una manera que honraba a Dios. Es medio, diríamos, chistoso ver que esta noticia es inesperada, porque fue una profecía que se había dado desde el principio, desde cuando pecó Adán y Eva. Sin embargo, si conocen su Biblia, el último libro, la última profecía en el Antiguo Testamento es Malaquías. Y después de Malaquías empieza el Nuevo Testamento, que empieza con el libro de Mateo. Pero el tiempo que ha pasado de cuando terminó Malaquías y empieza la historia en Mateo, han pasado 400 años. Entonces, aunque la profecía del Mesías se había dado por miles de años, a lo menos por 400 años había una ausencia, un silencio sobre esa profecía. Entonces, ¿lo conocía el pueblo? Sí, pero no había ningún profeta predicando de esa profecía ya. No había ningún ángel hablando de esa profecía.
por 400 años. Era un silencio de Dios. No había otro profeta de lo cual Dios estaba con él para dar una revelación nueva. Era un silencio. Entonces, cuando esta noticia llega a la vida de María, aunque era una profecía conocida, todavía era noticia inesperada en su vida. ¿Y cómo reaccionó ella? ¿Y cómo fue que ella respondió a lo que eran esas noticias? De eso queremos hablar hoy en esta mañana, porque al estudiar esto, podemos entonces entender cómo Dios espera que nosotros respondamos a eventos y situaciones inesperadas que llegan en nuestra vida. Y ahora, la vida está llena de estas experiencias. Por eso, cuando doy la pregunta, puedes pensar en una experiencia inesperada en tu vida. Todos nosotros podemos pensar a lo menos en un evento. Pero me imagino que podemos pensar y recordar muchas veces donde esas experiencias han entrado en nuestra vida y no lo esperábamos. ¿Y cómo reaccionamos? Bueno, en esta mañana veamos lo que María hace cuando llega lo inesperado en su vida. Si están tomando notas, quiero que noten que lo primero que sucede en la vida de María cuando llega lo inesperado es que la reacción de María fue de confusión. Fue de confusión. María no sabía cómo su vida iba a cambiar ese día cuando el ángel Gabriel vino a visitarla. No nos dice la palabra de Dios qué estaba haciendo María. No sabemos si ella estaba trabajando en el trabajo. No sabemos si estaba descansando en la casa. No sabemos si estaba fuera en las compras. O sea, no nos dice, pero nos dice simplemente que el ángel Gabriel la visita allá en Nazaret, donde ella está viviendo, y le da estas noticias. Y al recibir estas noticias, observamos lo que es la reacción de María. Era una reacción de estar confundida. Había confusión. ¿Por qué? ¿Por qué había confusión? Porque no era lógico lo que estaba diciendo el ángel, ¿verdad? El ángel viene, le da la noticia a María, favorecida del Señor, y ella piensa, ok, ¿por qué favorecida? ¿Por qué me estás diciendo eso? Y el ángel le dice, tú vas a ser, va a venir el Espíritu Santo sobre ti, tú vas a ser el madre del Mesías. Y la pregunta de ella en el versículo 34 es esto: al escuchar que ella va a concebir en su vientre a un hijo, ella dice, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Era algo sin lógica. Ella ya tenía probablemente los 15, 16 años de edad. En la cultura judía, más o menos a esa edad, uno estaba ya prometida. Y por eso dice la palabra de Dios que ella estaba despojada. Ahora quiero explicar rapidito esto. En la cultura judía, lo que pasaba es que ya cuando una jovencita llegaba a mayor de 13 años de edad, ella ya estaba a la edad donde ella se podría comprometerse para el casamiento, right? Para casarse con alguien. Y eso es lo que está pasando con María. Estaba despojada con José. Ahora, en esa cultura, okay, la ley era esto en la cultura judía, en la nación de Israel. Cuando estabas despojado, legalmente estabas casado. Simplemente no podrías dormir o ser íntimo con tu prometido o con tu prometida. Right? No permitían eso. Estabas legalmente casado, pero en lo físico, en lo práctico, todavía no estaban viviendo juntos y todavía no estaban siendo íntimos uno con el otro. Entonces, cuando el ángel dice, vas a concebir, ella está pensando, ¿y cómo? No conozco, no estoy viviendo con mi despojado, con mi esposo. La razón de eso es normalmente en ese año o a veces 2 años que estaban despojados, el varón iba a empezar a construir la casa, a tener un trabajo, empezar su carrera, y así cuando ya estaba más o menos establecido, tenía su casa, tenía su trabajo, él regresaba
Y no decía cuándo el día, nomás él iba a regresar, y cuando regresaba, ese día iba a ser el día de la boda. Y era algo inesperado. Ella estaba esperando que regresara, pero ella no sabía cuál día. Pero cuando ese esposo regresaba, ese día iba a ser la boda, y celebraban a veces 3 días, a veces 7 días, dependiendo cuánto dinero tenía y cuánto comida. Right? Y así celebraban. Aquí está María esperando ese día, esperando a José. Viene este ángel y cambia todo. Vas a concebir. ¿Cómo? ¿Cómo? Lógicamente, eso no tiene sentido lo que me estás diciendo, ángel. ¿Sabes? A veces los eventos inesperados en la vida que Dios permite entrar, a nuestra perspectiva falta lógica. Decimos, ¿pero cómo? Dios, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo dices que eso va a pasar? Dios, no te entiendo, no tiene lógica lo que me está pasando. Hay muchas veces en la vida, cuando estos eventos pasan, que estamos confundidos, como María, y reaccionamos confundidos, y preguntamos a Dios por qué, y cuándo, y cómo. No solamente era algo que no tenía lógica para María, pero vemos que era algo que le parecía imposible. Le parecía muy imposible. Aquí está María recibiendo esta noticia. No tiene lógica. Estoy casada, pero no viviendo con mi esposo. Ahora, ¿cómo voy a concebir entonces? Eso es literalmente imposible. ¿Cómo puedo estar embarazada? Ella sabía, se requiere 2 personas. Y no simplemente dos personas cualquiera, un varón y una mujer. Yo soy la mujer, requiere un hombre, no conozco varón. Es imposible. ¿Cómo puedo estar embarazada? ¿Cómo me puedo embarazar? Y sabes, hermanos, eso es una reacción normal en ese tipo de circunstancias. En los eventos inesperados en nuestra vida que Dios permite llegar a nuestras vidas, la reacción de estar confundido es normal. Es normal. Si recuerdan la historia de Gedeón, puse ahí el pasaje de Jueces capítulo 6. ¿Recuerdan cuando el ángel del Señor llegó a Gedeón y le dice, hombre de valor? Le da el llamado que él va a estar dirigiendo los ejércitos de Israel y los va a librar de los midianitas. Y Gedeón dice, ¿y cómo? Eso no tiene sentido. Ya tenemos 7 años que los midianitas nos están conquistando. Cuando nos esforzamos toda la nación para tener un ejército, son como 10,000. El ejército de los midianitas era 145,000. Entonces cuando el ángel le dice a Gedeón, vas a librar, dice, ¿y cómo? No te entiendo. ¿De dónde? Algo inesperado en la vida de Gedeón, y era su reacción. Y yo creo que si somos honestos, cuando Dios permita algo en nuestra vida, quedamos confundidos a veces. ¿Por qué perdí mi trabajo? Oye, ¿por qué nos está pasando eso a nuestra familia? Dios, ¿cómo es que nos vas a sacar de esto? ¿Por qué a mí siempre se están desbaratando los carros? ¿Por qué no puedo tener algo mejor? Algo inesperado. A veces pensamos, ¿por qué si yo me he cuidado? Dios, ¿por qué permitiste a entrar en mi cuerpo esta enfermedad? Me he cuidado. He tratado de comer bien y usar mi cuerpo de una manera que te honra, y ahora permites, ¿por qué? Y quedamos confundidos. Vemos que María en este evento inesperado en su vida, sí, reacciona con confusión. Pero quiero que noten que también ella responde de una manera muy diferente. La respuesta de ella era una de confianza. Aunque reaccionó en lo primero con confusión, lo que respondió sí fue algo de confianza. Vemos al dar esa pregunta que el ángel Gabriel
le da la respuesta a su pregunta. Y bueno, el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Y noten que lo que dice el versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos en el versículo 35 algo interesante, algo sorprendente. Vemos en el versículo 35 que hay una obra milagrosa que está pasando en este evento inesperado. Y quiero decir que a veces, muchas veces, los eventos inesperados que Dios permite llegar a nuestras vidas son porque Dios quiere hacer un milagro en nuestra vida. ¿Qué fue el milagro en el versículo 35? Que un santo ser iba a nacer en el vientre de una virgen. Eso era milagroso. Y vemos que este milagro que iba a nacer, este varón que iba a nacer, este niño, este hijo, era 100% humano y 100% Dios. Vemos que el versículo 35 nacerá, este hijo nacerá, por lo cual también el santo ser que nacerá, un ser, es un humano, él está hablando aquí del ser humano, de este niño 100% humano, pero este hijo 100% humano era el Hijo del Altísimo, era 100% Dios. Y vemos la respuesta de María al escuchar y entender lo que le está respondiendo el ángel. Vemos que la respuesta de María era que ella descansó en el plan de Dios. Descansó en el plan de Dios. Vemos que María no pidió más explicaciones del ángel. No le pidió una señal como Zacarías lo había hecho. Si leen al principio del capítulo, Zacarías, el esposo de Elizabeth, que era prima de María, había también recibido noticias inesperadas y su reacción también primero era confusión, pero después su respuesta fue dudar. Digo, ¿sabes? Deme una señal para que te cree. Dijo el ángel, está bien, no vas a hablar hasta que nace el bebé. Pienso que después de eso él pensó, ¿para qué abrí la boca? ¿Por qué dudé? Sin embargo, él dudó. Pero vemos en María, la respuesta de María no era dudar. No era, bueno, a ver, Gabriel, ¿qué más me puede decir de la situación? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es el próximo paso? ¿Qué de mí? ¿Qué de mi boda? ¿Qué va a pasar? Porque es que si José llega cuando tengo 6 meses de embarazada, o sea, me va a ver. ¿Qué va a decir la gente? O sea, ella no estaba preocupada por nada de eso. ¿Por qué? Porque estaba descansando en el plan de Dios. Descansó allí. Simplemente dijo, bueno, Dios, yo soy tu sierva. Noten en versículo 38. He aquí la sierva del Señor. Ella descansó en el plan porque creyó en el plan. Descansamos en los planes de Dios cuando tenemos fe en lo que Dios está haciendo. O sea, cuando estamos creyendo lo que Dios está haciendo, lo que ha dicho. Les dije desde el principio, esa profecía se había dado. Mira Génesis capítulo 3, lo puse en sus notas, versículos 14 y 15. Y Jehová Dios dijo esto después que Adán y Eva habían pecado. Dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa profecía, ese versículo 15, el que iba a lastimar o lo que iba a quebrar la cabeza del serpiente era Jesús, era este Mesías.
Entonces, al escuchar, y esto no es la única profecía, el único tiempo que está mencionado en el Antiguo Testamento que un Mesías iba a nacer. Isaías capítulo 9, versículo 6 también habla del Mesías que iba a venir un día. Aún en Deuteronomio, Moisés habla de uno que va a venir. En el primera y segunda de los Reyes, primera y segunda de Samuel, habla de un rey, el que viene del linaje de David, que iba a venir a reinar, ese Mesías. Todo el Antiguo Testamento había hablado de eso. Entonces María, para descansar en el plan, tuvo que creer esa profecía. Y lo creó. Por eso pudo descansar en ese plan. Por eso pudo responder: he aquí el siervo del Señor. Descansó en ese plan, pero también descansó en los propósitos de Dios. ¿Cuál fue el propósito por lo cual Dios envió al Mesías, por lo cual Él se tomó carne y vino a este mundo? El propósito era para traer salvación a este mundo. Noten, el ángel le dijo: vas a concebir un hijo y se llamará, versículo 31 yo creo, y se llamará Jesús. ¿Sabes lo que significa el nombre Jesús literalmente? Jehová es salvación. El griego es Jesús, el hebreo es Josué. Si te llamas Josué, es el mismo nombre de Jesús. Y significa el nombre Jehová es salvación. El propósito por lo cual Dios había traído esta noticia a María, había cambiado y traído este evento inesperado en su vida, era para traer salvación al mundo. Porque por medio de este Mesías que venía, este milagro que Él estaba haciendo en la vida de María, vendría la salvación, la esperanza del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está condenado por el pecado. Noten, lo puse en sus notas, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Entonces el mundo necesita salvación. ¿De dónde va a venir esa salvación? Por este evento inesperado en la vida de María. Por Jesús, el que iba a salvar su pueblo de sus pecados. Y no solamente el pueblo de Israel, pero a todo quien Él cree. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vemos la salvación que viene por este niño que nació en un evento inesperado en la vida de María. Ahora, ¿cómo sabemos que ella creyó en ese propósito? Sabía del plan porque todo el Antiguo Testamento, todo lo que ella había aprendido de la Biblia a ese punto, enseñaba que venía un Mesías. Ahora bien, el ángel dice: ese Mesías va a ser concebido por ti. Y ella descansa en ese plan, pero también descansó en ese propósito. ¿Cómo sabemos eso? Noten lo que dice el versículo 46 y 47 de ese mismo capítulo. Dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella pudo descansar en ese propósito porque ella sabía que ella iba a ser alcanzado en ese propósito. Yo sé que hay la Iglesia Católica que quiere enseñar que María también se debe adorar, que ella era también perfecta y santa, pero vemos que aún por su propia boca María dice: yo necesitaba un Salvador. ¿Por qué ella dice mi Salvador? Porque era pecadora y necesitaba a alguien que le redimiera, que le perdonara de sus pecados. Por eso sí es muy favorecible, como dice el ángel. María fue la persona, la jovencita que cuando llegó la noticia dijo: he aquí tu siervo. No pidió más explicaciones. Estuvo dispuesto para hacer el plan de Dios, descansar en esos planes y también recibir de los propósitos de esos planes, porque ella estaba en necesidad como todo el mundo. Le podemos honrar y recordar
lo que hizo, pero adorar no. Dice Dios que Él no comparta su gloria con nadie, ni con el Dios Baal, tanto como María o cualquier otro santo. No adoramos los santos. Why? Porque somos hechos santos por medio de Jesucristo. Entonces, si tú eres un cristiano hoy, eres un santo. No tienes que, no sé, cumplir alguna obra religiosa. No, la obra lo fue hecho por Jesús, este milagro de Dios, que fue mandado a este mundo para darnos la salvación. Así llegamos a la santidad por medio de su obra, y así llegó María. Y por eso ella dice, mi Salvador, porque descansó en los propósitos de Dios. Ahora, ¿qué aprendemos en todo esto? Es importante saber y ver lo que hizo María, pero también podemos aprender algunos principios que nos van a ayudar a nosotros hoy. Porque te puedo asegurar que ningún ángel va a venir a tu vida para darte noticias de que vas a concebir o que vas a hacer algo así. Ahora tenemos la plenitud de la palabra de Dios. Ya no necesitamos ángeles que vengan a decirnos lo que Dios dice. Dios ya nos dijo lo que nos va a decir. Lo que queda es responder en fe, como María lo hizo. Pero, ¿qué principios, qué aprendemos de lo que hizo María para nosotros hoy en día? Bueno, el primer principio que aprendemos es que está bien tener preguntas para Dios cuando sucede lo inesperado, pero no debemos dudar de Él. No sé qué ha pasado en tu vida en este año 2022, pero te aseguro que algunas cosas inesperadas pasaron. Algunas cosas que tú no vistes que iban a llegar. Y te quedaste un poco confundido de por qué Dios lo ha permitido. Y quizás aún hoy dices, yo he preguntado y tristemente ningún ángel me ha dado una respuesta como María tuvo. Y has quedado confundido del por qué Dios está permitiendo esto y qué está haciendo Dios y cuándo lo va a hacer y cuándo voy a salir de esto. Las preguntas no son malas. Dios no está enojado con su hijo o hija que tiene preguntas. Pero no podemos permitir que esas preguntas nos llevan a dudar de Dios. Si no tenemos cuidado, a veces esas preguntas quedan en nuestra mente tanto y estamos tan confundidos que dejamos de tener fe en Dios y simplemente dudamos de Dios. Permitimos a esas preguntas controlar ahora nuestros pensamientos, nuestros corazones, y ahora decimos, bueno, si Dios, si tú me amaras, como me dices que me amas, no hubieras permitido esto. Y ahora estamos respondiendo mal. Reaccionando con preguntas, no hay problema, pero si esas preguntas te llevan a dudar, ahora hay un problema. ¿Sabes? El único que quiere que dudamos de Dios es el diablo. Desde el principio lo ha hecho así. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Ha dicho Dios? ¿Qué quiso el diablo que Eva hiciese? Dudar de Dios. Y cuando ella empezó a dudar, es cuando ella entró a pecar. El diablo quiere que dudamos, Dios quiere que creamos. Noten en Marcos capítulo 5, versículo 35. En la historia de un hombre que se llama Jairo, que su hija se estaba enferma ya grave para morir. Y él va hacia Jesús y le dice, Jesús, mi hija está ya para morir. Algo inesperado. Él no, normalmente lo que cada padre espera es que nuestros hijos viven más en esta tierra que nosotros. Es lo normal de la vida. Entonces este evento es algo inesperado en la vida de este hombre. Va con Jesús y Jesús le dice, ok, voy con su hija. Y en el camino hacia la casa de Jairo, entra otra señora. Toca a Jesús. Jesús se para
Y dice, ¿quién me tocó? Los discípulos, pues ¿quién? Aquí estamos muchos, ¿cómo vas a preguntar eso? Dijo, no, virtud ha salido de mí, alguien me tocó. Sale esta señora, dice, yo fui el que te toqué. Jesús le perdona allí, le da sanidad. Y cuando está pasando eso, es cuando pasa lo que pasa en el versículo 35 y 36. Mira, Marcos 5, 35 y 36, yo creo que está en sus notas. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Un evento inesperado. Me imagino cuando le llegaron a decir, ya murió, deja al maestro, ¿qué preguntas llegaron a su mente? Ay, Jesús, ¿por qué? Si hubieras caminado un poco más rápido, llegamos a tiempo. Si no paras por esta señora, llegas a tiempo. Wow. Imagino que él estaba muy confundido de toda la situación. Tú me dijiste que me iba a ayudar y no me has ayudado. Me imagino que no había lógica para él. Quizás pensó, esta señora ni se está muriendo, tiene una enfermedad, venga después. Mi hija se está muriendo. No tenía lógica lo que Jesús estaba haciendo. Después llega lo que él pensaba era imposible. Ahora está muerto. ¿Quién ha sabido a alguien que ha resucitado? ¿Tiene tanto poder así Jesús? Él no sabía eso en ese momento. ¿Qué dice Jesús? No temas, cree solamente. ¿Qué quiso el diablo? Que él esté dudando del poder de Jesús. ¿Qué quería el diablo? Permita que esas preguntas lleguen a dudar de lo que Jesús puede hacer. Y por eso Jesús le dice, no temas. No permites que estas dudas, de estas preguntas te lleven a dudar de mí. Simplemente cree en mí. ¿Cuál es el principio entonces? Bueno, está bien preguntarle a Dios, pero no dudar de Dios. Número 2, lo que aprendemos es que nuestra confianza debe estar en las promesas de Dios, no en nuestros planes. ¿Sabes? Las promesas de Dios no siempre parecen lógicas en nuestras vidas. Los planes de Dios, los propósitos de Dios, a veces no los entendemos muy bien. ¿Cómo, pastor? ¿Sabes? Por ejemplo, si estamos diezmando, o sea, dando nuestras ofrendas 10%, la lógica dice, es mejor vivir por 100% de mis entradas que 90%. La última vez que yo chequeé, y no soy matemático, pero 100 es más que 90. So, si vives con 100%, vas a vivir con más dinero, no con menos. Sin embargo, la promesa de Dios es, pruébame en esto. Y ves, si no, abriré las ventanas del cielo y te bendeciré. No tiene lógica. Se suena imposible. ¿Cómo puedo vivir mejor con 90% que con 100%? Sin embargo, dice Dios, vivirás mejor. Serás más bendecido. Y los que lo han practicado ese principio, hemos conocido, es verdad. Vivimos mejor. No tiene lógica, pero con Dios tiene lógica. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Ay, qué tan difícil es creer, sí. La primera vez que uno diezma, es difícil. El primer trabajo que tuve, trabajé en McCoy's y para dar ese diezmo, wow. Cuando es el dinero de papá y mamá, pues muy fácil, aquí está. No me costó nada. Pero cuando trabajas toda la semana, 32 horas, algunos de ustedes 40, 50, 60, pero mi primer trabajo era como 25 a 30 horas más o menos. Ay, qué difícil era. Pero lo que he encontrado es que
Las promesas de Dios nunca fallan. Las posesiones y el dinero sí, pero las promesas de Dios no. Por eso el salmista ahí en Salmos 20, versículo 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Qué aprendemos de María cuando vino noticias inesperadas? Que ella tuvo una respuesta de confiar. ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando eventos vienen a nuestras vidas que nos prueban? Situaciones difíciles, circunstancias que no esperábamos. Podemos reaccionar y preguntar: Dios, ¿por qué? Sí, pero no dudar. Hey, pastor, ¿qué más puedo hacer? Confiar en la promesa de Dios. Más que en tus planes. Más que en tus planes. En esta mañana nomás quiero recordarnos que la vida está llena de eventos inesperados. Yo no sé qué nos espera en esta Navidad. No sé qué nos espera en el 2025. No sé. No sé qué noticias vamos a recibir o qué nos va a pasar. Pero lo que sí sé es cómo debemos reaccionar y responder. Reaccionar con fe. Responder descansando en los planes y propósitos de Dios. Les quiero animar hoy en esta mañana, hermanos, en esta Navidad, venga lo que venga. Venga lo que venga. Reaccionemos y respondemos como Dios quiera y como le honra a Él. Vamos a orar. Padre, hoy en esta mañana te damos gracias porque nos dejaste un ejemplo en la vida de María de qué debemos hacer nosotros como tus hijos cuando llegan experiencias inesperadas en nuestra vida. Nos has enseñado por medio del ejemplo de su vida que podemos descansar y confiar en tus planes y propósitos, en tus promesas. Que podemos sí preguntar por qué, sin embargo, no hay por qué dudar. No hay por qué temer. Simplemente tenemos que creer. O qué tan difícil es a veces creer esas promesas. Cuando no vemos lo lógico, cuando no vemos cómo tú puedes, tus planes, cuando solo vemos lo imposible, es tiempo de ver con ojos de fe. Oh Padre, yo te pido que nos ayudes a tener esos ojos, ese corazón, esa mente de en verdad confiar en ti. Dios, yo te pido en esta semana, yo no sé qué viene, no sé, quizás hay alguien aquí que está pasando por una experiencia en su vida que fue inesperada. Padre, yo te pido que tú trabajes en sus corazones, en sus mentes, para confiar en ti. Aunque hay preguntas, no siempre nos das las respuestas. A veces sí, pero muchas veces no. Y aunque nunca hemos escuchado una respuesta, aunque nunca vemos completamente tu plan, ayúdanos a creer y responder en fe. Ayúdanos a descansar y confiar en tus planes y tus propósitos y no en las nuestras. Denos poder de tu Espíritu, sabiduría de tu palabra, entendimiento por medio del Espíritu Santo para poder creer y aplicar esta verdad en nuestras vidas. Sé con nosotros, Padre, te lo pido. En nombre de Cristo Jesús. Amén.